Esta semana, el Tribunal Electoral de Bolivia autorizó la posibilidad de que Evo Morales se presentara a un cuarto mandato en el país vecino. ¿Por qué tuvieron que autorizarlo? Porque esto, por ley, ya no correspondía. Él, de hecho, tuvo que pedir una autorización para ir a un tercer mandato. El oficialismo desestimó el año pasado el resultado de un referéndum que se realizó en el año 2016 que le negó a Evo Morales la posibilidad de una cuarta postulación, alegando que se logró bajo engaños por una trama sobre la existencia de un hijo del presidente, lo que luego no se pudo comprobar. Morales logró finalmente, a fines del año 2017, que el Tribunal Constitucional autorizara su candidatura para un nuevo periodo que iría entre los años 2020 y 2025. ¿Cuál es la argumentación? Que era su derecho humano a hacerlo. Entonces, con esta luz verde que dio el Tribunal Electoral boliviano, Evo Morales se postularía nuevamente a la presidencia de Bolivia. La oposición está realizando algunas protestas en distintas ciudades de Bolivia y demandan la inhabilitación de la candidatura. ¿Cómo entender todo esto un poquitito más? Lo vamos a conversar con Pablo Cabrera, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Buenos días, Erika. Gusto saludarla. Igualmente. Bonito día, precioso día. Sí, con la temperatura un poquitito más baja que lo habitual, ¿verdad? Sí, pues más cómodo. Oiga, Pablo, ¿por qué no nos ayuda a entender un poquitito de esto que está pasando en Bolivia? ¿Por qué un cuarto mandato de Evo Morales tiene tanta trascendencia desde el punto de vista legal? Esto que tenga que autorizarlo el Tribunal Electoral, que la oposición demande la inhabilitación de esta candidatura. ¿Por qué llegamos a este tipo de entredichos? Yo diría que para poder mirar a Bolivia, en realidad hay que analizarla desde una perspectiva cultural, primero que todo. ¿Qué es lo que es Bolivia? ¿Qué es lo que ha sido Bolivia? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de su idiosincrasia? Etcétera, etcétera. Y desde otro punto de vista, el punto de vista político, y en esos dos, poner en el medio a Evo Morales, la figura de Evo Morales. Yo creo que hoy día ya podemos decir que Evo Morales es la figura política que más largo tiempo ha estado en el poder ininterrumpidamente en Bolivia, en la historia boliviana. Eso significa cuán tormentoso ha sido la historia política boliviana. Pero desde un punto de vista cultural también, porque significa analizar cuánto está asumida por la población boliviana la democracia como tal y el sistema que rige o que hace perfectible la democracia. Entonces creo que por ahí, debería ser el primer análisis a mirar. Creo que después de mucho tiempo, con la llegada de Evo Morales, Bolivia adquirió una suerte de estabilidad política, lo cual el sistema político de ahí le permitió elegirse por 2 periodos. Pero obviamente que Morales no quedó contento con eso, ni siquiera tampoco la gente que lo rodea mayoritariamente a él. Entonces buscaron subterfugios con el objeto de poder cambiar el proceso que había aceptado la comunidad boliviana y recurrir a la justicia, apelando al Pacto de Bogotá, que es el tema del respeto a los derechos humanos de cada persona de poder postularse o poder ser elegida de elección popular. Y pues viene el tribunal. Raro es que las personas que componen el tribunal son casi las mismas que en su momento habían impedido que la Constitución boliviana periodo de una persona. Morales no quiso esto, llamó a un referéndum que lo perdió por muy poco, y hoy día, con esas contradicciones bolivianas también, dice que lo perdió por muy poco y el pueblo se lo pide y él no se puede negar. Y la justicia, el tribunal le dio la razón. Esto, de alguna manera, pone en entredicho no solo a Bolivia de cara a su sistema y a su respeto a la democracia y el respeto al sistema y a su legalidad, sino que también a la misma América Latina. Pone hoy día también un poco de dudas con respecto a la consolidación de la democracia en América Latina y los sistemas políticos que la sustentan. Entonces, esto obviamente que hay que mirarlo no solo de la perspectiva boliviana, sino que también de la perspectiva de América Latina. Usted me pregunta cómo entenderlo. Bueno, entenderlo también lo que está sucediendo en el mundo.
En el mundo hoy día, ¿por qué Bolivia? ¿Por qué no Bolivia? ¿O por qué Bolivia? ¿Por qué no China? ¿Por qué sí China? ¿Por qué no Filipinas o sí Filipinas? Creo que el tema es que hoy día la cultura como tal es el eje estratégico de la discusión internacional. Y en las culturas latinoamericanas, obviamente, el valor de la democracia no es el mismo que en algunas culturas orientales, por ejemplo. Y creo que ahí también hay un elemento importante a analizar, en el caso boliviano, el tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, cuál ha sido la idiosincrasia de estos pueblos, su aproximación a la política, los movimientos sindicales. Claro, perdón, y en ese sentido, la figura de Evo Morales, su figura personal más que política, cobra un rol súper trascendente, porque él, recordemos, es de ascendencia aymara. Él nació en un pueblo muy pequeñito en Bolivia, y en su infancia trabajó en distintas actividades, oficios muy básicos, antes de poder llegar a ser el líder que hoy día es, porque claro, independiente de la opinión que nosotros podamos tener de él, es un líder que supo doblarle la mano al destino de manera realmente ejemplar para poder llegar hasta donde está hoy día. Bueno, y esas son las contradicciones, pues, Erika, porque una persona que fue tan resistida y que tanto luchó por llegar al poder, hoy no quiere dejarlo. Hoy día obviamente no quiere dejarlo porque se ha transformado en el evismo. Algunas personas hablan del evismo, ya como es un movimiento sobre Evo, en torno a Evo. Y yo creo que eso es importante señalarlo, porque tanto como Evo le ha hecho bien a Bolivia, le podría hacer mal a Bolivia también. Yo creo que Evo, junto con otras situaciones que pasaron en el siglo XX, le pusieron a Bolivia en el centro de atención de la comunidad internacional. Bolivia era un país que no estaba muy en el radar de la comunidad. Y creo que Evo de alguna manera lo puso. Y la puso por diferentes razones, bien o mal, pero lo puso. Y creo que ha sido un buen presidente para Bolivia, para los intereses bolivianos. Y creo que ha llevado estabilidad, desarrollo económico, ha habido acceso a situaciones que antes las personas de la mayoría indígena de Bolivia no tenían. Acuérdense que en Bolivia recién en el año 52 los indígenas tuvieron derecho a voto, igual que junto con las mujeres. Entonces creo que el movimiento social boliviano se puso en el radar internacional con Evo Morales, y creo que ese es un punto importante. Nosotros los chilenos tenemos una sensibilidad distinta, algunos por el hecho de haber tenido una conflictividad de cara a Evo Morales, o Evo Morales de cara a Chile. Creo que eso hace que nosotros también le pongamos un poco de emoción al análisis, pero yo, tratando de evitar la emocionalidad y ponerle racionalidad, obviamente que tengo que reconocer cuál ha sido la figura de Morales en este desarrollo político social boliviano, y cuáles son los desafíos que tiene esta situación que está viviendo Bolivia con Evo Morales. Creo que él apela mucho a su calidad de indígena, y hay que reconocer que él era más bien un líder sindical que un líder indígena en Bolivia. Yo creo que las circunstancias lo transformaron en un líder indígena y fueron convenientes para él y para la estabilidad del país. Pero hoy día obviamente que ha resurgido un grupo de gente que puede ser bastante mayoritario, que no quiere que Morales se eternice en el poder. Quiere que él se desarrolle, que Evo Morales pueda tener alternativas, pueda continuar las otras personas, o pueda continuar los otros movimientos políticos, lo que significaría un poco de acercamiento de la democracia en Bolivia en términos tradicionales. Y ahí hay un desafío, y hay un desafío para la región, porque si nosotros vemos que esta región hemos creído que ha tenido una unidad cultural y una unidad de pensamiento de las civilizaciones que rigen a esta parte del mundo, obviamente que el resurgimiento y la participación de los pueblos originarios y los pueblos indígenas en la sociedad boliviana, obviamente que han introducido un nuevo elemento en la cultura latinoamericana a analizar. No es que sea un nuevo elemento como tal
porque la Latinoamérica se forja con la cultura indígena, obviamente, y la cultura de los pueblos originarios, pero obviamente que estuvo siempre muy postergada en la discusión política cotidiana. Creo que Evo Morales ahí tiene un mérito en ese sentido, como figura, como símbolo de la discusión. Mire, estuve leyendo que hace unos días, nomás en noviembre recién, salió un muy buen documental de unos cineastas argentinos sobre la revolución social de América Latina, donde se refieren a la revolución de 1910 de México y después a la revolución cubana de 1959. Pero lo novedoso de esto es que se refieren a la revolución de 1952, que es una de las revoluciones más expresivas de la incorporación de las culturas originarias de América Latina en el panorama social político de un país latinoamericano, que es Bolivia, muy desconocida y muy contada solamente por la élite boliviana, que en ese momento la conformaba un movimiento de tendencia más de izquierda que de derecha, en los términos como se dividía la política, el movimiento nacionalista revolucionario de Víctor Páez Tensoro y de otros personeros, de Siles Suazo y etcétera. Y esa historia hoy día está siendo no cuestionada, pero sí mirándose desde otra perspectiva. Y ahí Evo Morales tiene también una importancia de proyección de lo que fue el 1952, con la incorporación de este mundo a la sociedad, digamos, propiamente tal, y la figura de Evo Morales, lo que es la proyección de Bolivia, el posicionamiento de Bolivia en el escenario latinoamericano, y el desafío que pone esto, poniéndose en contra de la ley, pero en su momento, pero apoyado por un tribunal que para algunos es muy espurio, porque está conformado por personas nombrados por el propio Evo Morales. Entonces ahí hay una discusión interesante que creo que para nosotros los latinoamericanos es bien bueno que pongamos estas discusiones un poco y discutamos un poco de esto y no hablemos todos los días de la contingencia cotidiana, diaria, de quién va a elegirse y quién no va a elegirse. Pablo, y volviendo un poco a esa contingencia diaria, sí, la que nos provoca. Claro, que finalmente es la que la que marca la agenda en el día a día. Independiente del rol que pueda jugar Evo Morales a nivel latinoamericano y a nivel histórico, si se quiere. ¿Hay posibilidades que salga efectivamente reelecto para un cuarto mandato o la figura de Carlos Mesa podría desbancarlo? Mira, yo le podría dar una opinión personal y una opinión no tan contaminada personal. Yo creo que Evo Morales ha girado mucho su cuenta. Yo creo que las protestas que han surgido en su contra y por esta situación, creo que le están pasando una cuenta grande. Si llegara a ser elegido, no creo que vaya a ser por mucho tiempo. Yo creo que hoy día la evolución de los movimientos sociales es muy rápida y la emotividad es un elemento central, lamentablemente, más que la racionalidad a la hora de realizar la política y actuar en la política hoy día, esta rapidez que se sucede en los acontecimientos. Pero creo que él está un poquito desgastado, su figura está desgastada, su figura tuvo un pic popularidad después de la salida del presidente González de Lozada, de la manera que salió en Bolivia con esta revolución, con estos muertos, con esta postergación de expectativas económicas, sociales del pueblo. Creo que Morales cumplió un objetivo en ese sentido, pero para perjuicio de la oposición tampoco es muy sólida, muy coherente. La oposición no se ha podido poner de acuerdo en un candidato único. Si hubieran puesto de acuerdo en un candidato único, ya lo hubieran derrotado a Morales. No sé si el tribunal electoral hubiera dado este veredicto. Entonces, él tiene que pasar algunos filtros todavía. Mire, la elección es en octubre del próximo año. En enero, él está obligado por la Constitución a participar en una primaria. Y en una primaria donde van a quedar algunos candidatos. Y yo creo que él va a quedar, obviamente, y tiene muchas posibilidades de ganar. Pero el periodo que va a mediar desde hoy, donde ha sido habilitado, hoy digo días atrás, en que ha sido habilitado como candidato, no obstante, previo acuerdo
de referéndum ni apruebo del acuerdo constitucional, que no podía reelegirse, tomando en cuenta que ya lo hizo el año 2009 cuando transformó el país en un estado plurinacional y no le contaron el primer periodo. O sea, él está aspirando a quedarse hasta el año 2025, un presidente casi más de 20 años, una generación entera, un dictador, digamos las cosas por su nombre, que va a minorar mucho todo lo que él hizo en democracia y todo lo que hizo por el desarrollo. Entonces creo que su cuenta está al debe, está tomando números rojos. Si llega a ser elegido, yo creo que el préstamo va a ser corto, no va a tener mucho capital para pagarlo y va a ser muy corto. Y puede ser, ojalá mis predicciones no sean así, pero tenemos que hablar de una posibilidad, de un escenario que puede ser hasta violenta. Claro. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en nuestra sociedad cuando ese tipo de hechos ocurren? Exactamente, y él jugó una carta en su momento, no solo de prestigio internacional, que la logró en su momento, sino que una carta interna-externa, digamos, que hoy día es muy normal, porque lo externo y lo interno hay una línea muy tenue, lo que lo separa, ¿no?, en esta globalización así galopante. Entonces, él jugó la carta Chile y la carta tradicional de la sociedad boliviana, del anhelo de recuperación soberana del mar. La jugó y le pasaron la cuenta, porque la jugó con estas mismas cartas que ha querido jugar ahora, que es un poco pasar a llevar lo legal, la juridicidad, el sistema legal un poco, no reconociendo lo que eran los tratados internacionales en el caso de Chile, un poco solapadamente tratando de distorsionar un poco cuál era la relación con Chile en cuanto a los tratados, a la vigencia del tratado. Le fue mal. Aquí también, con una cosa pseudo legal, le fue bien, y creo que está un poquito con muchas ansias de poder y un poco desorientado, pero tratando de jugar siempre la hebra del sentimiento del pueblo boliviano en causas importantes. Pablo, uno, el movimiento social, y el otro, la cosa de Chile. Nos encantaría poder ahondar más en esta materia, pero la hora apremia, así es que le queremos agradecer el contacto con nosotros. Muchas gracias por aclararnos esto, y qué bueno poder ver las cosas desde una perspectiva un poco más amplia de repente, y no tan centrados en la cotidianidad, que de repente nos sumerge en un hoyo muy pequeñito y no vemos de forma global lo que está pasando. Gracias, Erika, siempre un agrado conversar con usted y con la Vivo Vivo, a quien la sigo diariamente también, así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Pablo, estamos en contacto, que esté muy bien. Adiós. Pablo Cabrera, investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, conversando sobre esta posible reelección de Evo Morales para un cuarto mandato en Bolivia. Tema que está todavía un poco en entredicho, la oposición quiere inhabilitarlo. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Son las 10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un corte y continuamos con Una Semana en la Radio. Puedes opinar distinto. Lo importante